Sabiduría divina, dictada a María Valtorta. Introducción. María Valtorta nació el 14 de marzo de 1897 en Caserta, Italia. Tenía 27 años cuando con sus padres, era hija única, se cambió definitivamente a Viareggio, donde desde abril de 1934 ya no pudo volverse a levantar de la cama debido a una enfermedad crónica. En estas condiciones su actividad de escritora fue muy intensa desde 1943 a 1947 y se prolongó hasta el año de 1953. Sentada en su cama entre sufrimientos y problemas de diferente índole, María llenó de corrido unas 15,000 páginas de cuaderno que forman la monumental obra de la vida de Jesucristo, así como otras obras menores. Falleció el 12 de octubre de 1961. Está sepultada en Florencia, en una capilla de la Basílica de la Asunción. Durante toda su etapa de escritora, manifestó con toda su firmeza ser el medio, el instrumento, la pluma, en las manos de Dios. No hay otra obra semejante a la de María Valtorta. Muchas dificultades teológicas son explicadas con una claridad superior, muchas veces a grandes inteligencias que han adornado a la Iglesia. En este libro hemos escogido algunos capítulos o parte de ellos que consideramos más útiles para la práctica de la vida espiritual. Pensando en la necesidad de transmitir con la mayor claridad posible el mensaje divino, se ha utilizado el lenguaje más sencillo y accesible para una mayor comprensión. Significado de la gracia de Dios. Selección del texto escrita el 6 de junio de 1943. Dice Jesús: ¿qué cosa es la gracia? La has estudiado y explicado muchas veces, pero yo te la quiero explicar a mi manera, en su naturaleza y en sus efectos. La gracia es poseer en vosotros la luz, la fuerza, la sabiduría de Dios, es decir, tener la semejanza intelectual con Dios, la señal inconfundible de vuestra filiación divina. Sin la gracia vosotros sois simplemente criaturas animales, llegadas a un grado de desarrollo como para estar dotadas de razón y alma, pero un alma a nivel de tierra, capaz de conducirse en las contingencias de la vida terrenal, pero imposibilitados para elevarse a los planos en los que se vive la vida del espíritu, es decir, un poco más que los animales, los cuales se guían solamente por instinto y, en verdad, a veces os superan mucho en su modo de comportarse. La gracia, por lo tanto, es un don sublime, el más grande don que Dios, mi Padre, os podía dar. Os lo da gratuitamente porque su amor de Padre hacia vosotros es infinito, como infinito es Él mismo. Querer enumerar todos los atributos de la gracia significaría escribir una larga lista de adjetivos y sustantivos, pero todavía no explicarían completamente qué cosa es este don. Recuerda solamente esto: la gracia es tener al Padre, vivir en el Padre. La gracia es tener al Hijo, disfrutar de los méritos infinitos del Hijo. La gracia es poseer al Espíritu Santo, disfrutar de sus 7 dones. La gracia, en resumen, es tenernos a nosotros, Dios uno y trino, y tener alrededor de vuestra persona mortal a los coros de los ángeles que nos adoran en vosotros. El alma que pierde la gracia lo pierde todo. Para ella es inútil que el Padre le haya creado. Es inútil que el Hijo la haya redimido. Es inútil que el Espíritu Santo le haya infundido sus dones. Para ella es inútil que existan los sacramentos. Está muerta a la gracia. Es como una rama podrida que bajo la acción corrosiva del pecado se separa y cae del árbol vital, terminando por corromperse en el lodo. Si un alma supiera conservarse como queda después del bautismo y después de la confirmación, es decir, cuando está literalmente saturada de la gracia, esa alma sería inferior solamente a Dios. Con esto te lo digo todo.
Cuando conocéis a algunos de los prodigios de mis santos, quedáis asombrados. Pero, querida mía, no hay por qué asombrarse. Mis santos eran criaturas que poseían la gracia. Por esto eran como pequeños dioses, porque la gracia os hace partícipes de la divinidad. ¿No dije en mi evangelio que los míos harían los mismos prodigios que yo hacía? Para ser míos es necesario vivir de mi vida, es decir, de la vida de la gracia. Si vosotros quisierais, podríais ser capaces de prodigios, es decir, de santidad. Todavía más, yo quiero que lo seáis, porque en tal caso se puede decir que mi sacrificio ha sido coronado por la victoria y que realmente os he arrancado del imperio del maligno, arrojándolo a su infierno y poniendo sobre la puerta una piedra inconmovible en la que se asentaría el trono de mi madre, que fue la única que tuvo su talón encima del dragón, el cual quedó impotente para dañarla. No todas las almas en gracia la tienen en la misma medida. Esto resulta así no porque nosotros la infundamos en forma diferente, sino porque vosotros la conserváis de manera distinta. El pecado mortal destruye la gracia. El pecado venial la resquebraja. Las imperfecciones la debilitan. Existen almas no del todo malvadas que se marchitan en una debilidad espiritual, porque con su apatía cometen continuas imperfecciones, disminuyendo constantemente la gracia, convirtiéndola en un hilo delgadísimo, en una llamita que casi se apaga, cuando debería ser un fuego, un incendio vivo, bello y purificador. Esto explica por qué el mundo se desploma, pues se desploma la gracia en casi la totalidad de las almas, mientras que en otras se marchita. La gracia da frutos diferentes conforme sea más o menos viva en nuestros corazones, como sucede con la tierra, que es más fértil cuando es más rica de fertilizantes, beneficiada por el sol, por el agua y por el aire. En cambio, hay tierras estériles, pobres, que inútilmente son regadas por el agua, calentadas por el sol, movidas por el viento. Es lo mismo con las almas. Afortunadamente existen almas que con todo empeño se llenan de elementos vitales y por eso logran hacer fructificar al 100% los efectos de la gracia. Los elementos vitales son estos: vivir conforme a mi ley, ser castos, misericordiosos, humildes, amar a Dios y al prójimo, haciendo de la vida una oración viva. Entonces de la gracia crece, florece, genera raíces profundas y se convierte en el árbol de la vida eterna. El Espíritu Santo, como un sol, os llena con sus 7 rayos, que son sus 7 dones. El Hijo os inunda con la lluvia divina de su sangre. El Padre os mira con complacencia, percibiendo en vosotros su semejanza. María os acaricia, os estrecha sobre su pecho, que me ha llevado a mí, como a sus hijitos menores, pero queridos, muy queridos de vuestro corazón. Los 9 coros angélicos hacen corona de vuestra alma, templo de Dios, cantando el gloria sublime. Por todo esto, vuestra muerte es vida, y vuestra vida es beatitud en mi reino. Sabiduría divina, dictada a María Valtorta.